Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos ya a nuestro programa En Familia. Hace un momento estuvimos viendo ya los tratamientos espectaculares que Splendor nos ofrece y por supuesto en el mes de la mamita y esta semana también celebramos específicamente a ella. Le mimamos un poquito más, así que no se olvide de asistir a Splendor con los mejores beneficios. No se olvide, puede marcar ya al 2455-444 y también la mamita se merece unas flores hermosas, unas flores bellísimas, frescas. ¿Dónde lo puede conseguir? Solamente gracias al mejor florista que es Eduardo Musso. Puede contactarse ya con él al 0984 42 13 82. Eduardo Musso, el mejor decorador floral. Ahí estamos viendo en pantallas también en nuestras flores espectaculares que nos ha traído en este día lunes. Empezamos ya la semana con la mejor de la energía. Contentos también porque tenemos una Gloria, una atleta, es Glenda Morejón, quien estuvo ganando ya este fin de semana esta medalla de plata para nuestro país. Estamos muy orgullosos de ella, así que le felicitamos ya desde nuestro programa En Familia. Amanecemos también con un poco de lluvia y es por eso que nosotros le recomendamos que tome las debidas precauciones para evitar altercados, así que tome más un tiempito, salga unos 10-15 minutos más antes para que llegue a tiempo y por supuesto reduzca la velocidad, que las calles están como jabón, así que tenga mucho cuidado con ello. Nosotros también queremos ya darle la bienvenida a nuestro segmento de justicia y mediación con la doctora Joana Ponce, así que saludamos ya con ellos, que este tema está bastante interesante. También está conmigo el abogado y negociador Cristian Proaño. Chicos, muy buenos días, bienvenidos en Familia. Buenos días, muchísimas gracias y buenos días a todos quienes nos ven. Así es, Joana, bienvenida también. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros y bueno, como todos los lunes estaremos abordando un problema real que afecta a las familias ecuatorianas, tratando de darles una solución alternativa y que les llene de paz a todos los hogares. Así es, hablamos de lo que es justicia y mediación, un tema bastante importante que hoy en día pues a nuestra sociedad le conmueve, ¿no? Y es que no solamente es el hecho de separarse y firma un papel y se acaba, sino que de por medio están hijos, por medio está una pensión. Quiero que me empiecen hablando por eso, Joana, por favor. Bueno, sí, ciertamente cuando la pareja tiene hijos menores de edad, el conflicto de alguna manera que se extiende a otros aspectos que la pareja tiene que resolver, porque no solo tienen que resolver su situación pues de pareja personal, sino que también tienen que resolver y establecer de qué manera ellos van a seguir siendo padres cuando la pareja se separa. Y yo creo que ahí radica la dificultad del problema. Así es, Cristian, el día de hoy topamos el tema de conflicto de padres y situación de los hijos. Es bastante delicado hablar de la situación de los hijos. Por supuesto, pero lo que debemos tener en cuenta y tener siempre claro es que cuando se separan los padres, la situación de los hijos tenemos que resolverla de alguna manera. Y para eso tenemos diferentes vías, la vía jurídica, pero también tenemos una vía alternativa a la solución de conflictos, como es la mediación, donde podemos ir resolviendo todos estos aspectos para que los hijos no sean quienes sufran esa separación y ese conflicto de los padres. Es bastante delicado, como lo mencionábamos hace un momento. Son adultos, tal vez problemas del diálogo no se comprendieron, pero son los niños los más afectados. La cuerda se rompe por el lado más débil, ¿no? Ahora yo quiero que me hablen. ¿Qué se necesita para llegar a una mediación de parte y parte? Bueno, primero la voluntad de las partes, es decir, que las dos partes tengan la voluntad de encontrar una manera diferente, pacífica, basada en el diálogo y en el respeto para solucionar sus problemas. Básicamente eso, acudir a un centro de mediación, pero antes expliquemos y revisemos un poco la vía jurídica, es decir, tenemos dos vías para resolver un problema en caso de los hijos cuando la pareja se separa. La una es la vía judicial y la otra es la vía de la mediación. Entonces veamos un poco cómo sería ir a la vía judicial y versus qué te ofrece la mediación como una vía alternativa y mejor, ¿no? Los beneficios, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios entonces de la mediación? Bueno, los beneficios de la mediación sobre todo es economía. Y tiempo, ¿no? Y tiempo. Además de que si tú llegas a acuerdos que son en virtud de la voluntad de las partes, estos acuerdos van a ser mucho más difícil que se rompan. Entonces, además de que te ahorras en la parte económica, te ahorras en dinero, también te ahorras en tiempo y los acuerdos son voluntarios
sin llegar a conflictos, porque lo que se busca en la mediación precisamente es eso, es eliminar los conflictos o no llegar a los conflictos. ¿Cuántas sesiones entonces necesitamos para llegar a esta mediación? ¿Es una tarde, nos reunimos, hablamos y se acabó? Sí, todo depende del nivel de conflictividad de las personas involucradas. A veces llegan a mediación lamentablemente después de años de juicios donde se han hecho mucho daño. Y entonces, han perdido también tiempo, han perdido dinero. Exacto. Llegan las partes un poco todavía enojadas, pero cansadas, ¿no? Con la finalidad de terminar ese conflicto porque realmente les ha desgastado mucho. Entonces ahí empezamos, cuando es este caso, por sesiones individuales, a reunirnos con las partes de manera separada y de alguna manera prepararles para el encuentro cara a cara, en donde, pues si todo sale bien, en unas 2 o 3 horas podemos resolver el conflicto definitivamente, aquel conflicto que ha durado 3 años. En la sesión de mediación, ¿quiénes nomás están presentes? Bueno, generalmente pues el mediador designado, a veces nos acompaña la directora del centro, las partes con sus abogados si ellos lo quieren, aunque nosotros preferimos que acudan ellas mismas, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos entonces? Si en una situación en donde las partes, como tú lo mencionaste, están ya desgastados, todavía están enojados, pero quieren mediar, quieren hablar, ¿qué es lo primerito que hacemos? Bueno, una de las partes, si no son las dos, deben pedir al centro de mediación que se invite a la otra parte, a la audiencia, a la sesión de mediación, para arrancar el proceso. Siempre una mediación inicia con una invitación. Ya. Tras esa invitación, en el centro de mediación lo que se hace es coordinar las sesiones y las reuniones con cada una de las partes para luego llegar a una reunión, una sesión en conjunto, las dos partes, para tratar en esa sesión estos temas y buscar una solución al conflicto. Ya. Y en medio del proceso, ¿qué momento ya empezamos a hablar, suponiendo, ¿no?, que ya llegan a la firma del divorcio, ahora pensiones? ¿Cómo empezamos este proceso? Bueno, cuando vamos a resolver un problema de divorcio, ¿no? Divorcio, digamos, por mutuo consentimiento, la ley te establece que obligatoriamente tú debes acordar la situación de los hijos, no solo alimentos, sino también quién tendrá el cuidado, la tenencia, quién ejercerá las visitas, la patria potestad, es decir, quién tomará las decisiones importantes respecto de los niños y pues evidentemente también alimentos, ¿no? Es uno de los temas que hay que resolver. Todas estas cosas ciertamente son un problema para la pareja porque te cambia el modo de vida, ¿sabes? Estaban viviendo juntos como familia, estaba papá y mamá, se veían todos los días. Sin embargo, en la ruptura, pues esta rutina no va a continuar o no puede continuar de la misma manera. Por lo tanto, tenemos que buscar una forma alternativa de que la familia funcione, pero de una manera distinta y que el niño pues sienta o se sienta acompañado y cuidado por ambos padres. En el caso de que tú nos preguntas alimentos, pues si quieres nosotros preparamos una herramienta para que ustedes puedan más o menos ver cómo se fija legalmente las pensiones de alimentos. Entonces miren, gracias a Lexis, esa es una herramienta jurídica. Esta es una página, ¿no? Sí, lexisecuador.com. Sí, Lexis Ecuador es, digamos, la herramienta jurídica que tenemos todos los abogados. Aquí tenemos todas las leyes, todas, y las podemos consultar electrónicamente, ¿no? En este caso también nos proporciona herramientas jurídicas que nos permite, pues, o nos facilita de alguna manera poder tener criterios objetivos. Acuérdate que en mediación siempre buscamos criterios objetivos para, sobre eso, empezar la negociación. Entonces, la gente lo primero que pregunta es ¿cuánto debo pagar de pensión de alimentos? ¿No? Claro. Entonces, nosotros nos vamos a esta herramienta. Entonces, no sé si, Cristian, tú me ayudas guiándola un poco. Antes que nada, ¿esta página es accesible para todas las personas? Para todas las personas. Esta es para todas las personas y eso es una herramienta gratuita que Lexis ha puesto a disposición de todas las personas. A ver, ahorita estamos hablando ya de lo que es la pensión, ¿no? Que deben fijarse para padre o madre antes de quedarse con los niños, ¿no? Primero se sabe quién se queda con los niños, o el papá o la mamá. En este momento hablamos entonces de la pensión que se debe fijar. Cristian, háblame entonces de acuerdo a esto. Ok, bueno, guiando en la herramienta, esta herramienta lo que nos va a permitir es determinar a partir del ingreso del padre, que es el obligado a cubrir alimentos, saber cuánto va a tener que pasar de pensión de alimentos. Tenemos básicamente 4 líneas en la herramienta. En la primera línea
lo que se debe colocar es la remuneración, el ingreso del padre, descontado ya el tema del IES. Sí, lo del rol de pagos. Lo del rol de pagos, exactamente. Digamos que el rol de pagos es 355 por un sueldo básico. Entonces ponemos ahí 355. Ok. En la segunda línea lo que tenemos es el número de hijos que esta persona tiene entre 0 y 4 años. Digamos que en este caso es un hijo. De 0 a 4 años. Ya. ¿Sí? No cuentan aquí los que tienen más de esta edad. En la siguiente línea, porque es un régimen distinto. Seguimos, suponiendo que... Suponiendo que tiene entre 5 y 21 años, tiene hijos, 2 hijos. Ya. Ponga el número 2. ¿Sí? Listo. Como podemos ver, es la manera en cómo se debe ir llenando, ¿no? De acuerdo a cada caso. Seguimos entonces, Cristian. La cuarta línea, en cambio, nos habla de los hijos mayores de 21 años que tengan discapacidad. Ya. En este caso, no lo muy utilicemos, pocos. Sí, porque creo que es una excepción. Y calculémoslo. Ponemos calcular. Podemos calcular. Y abajo, pues ya nos sale la pensión. Abajo. Sí. Automáticamente nos indica cuánto es la pensión que esta persona está obligada a pagar por sus 3 hijos. Por sus 3 hijos. Tenemos la cantidad, no sé si la podemos ver, ahí está. $174.32. Exacto, entonces es decir que la persona de los $355 que recibe, él tiene que destinar $174 para sus 3 hijos, ¿no? Que si tiene uno, pues lo calculará un poco de manera diferente, claro. Porque tenemos nosotros una tabla que es objetiva, que te calcula pensiones alimenticias mínimas, ¿no? Y por eso es que nos preguntaba un poco esta herramienta, si tienes hijos de 0 a 4 años, o si tienes hijos con discapacidad, o cuántos hijos mayores de 4 años. Entonces, en función del número de hijos y del ingreso de la persona, pues va a variar este porcentaje, que más o menos te puedo decir que puede estar desde el 30 hasta el 42% del ingreso de la persona que tiene que pasar alimentos. Acordemos que tú decías, bueno, cuando alguien se separa, ¿quién se queda con el niño? No pasa alimentos, sino el progenitor que no se queda con los niños. Es el que tiene que pasar la pensión de alimentos. Que puede también ser la mujer, ¿no? La mamá. La madre, así es. Ahora sí, la pregunta del millón. Actualmente se habla mucho de la igualdad, que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, las mismas capacidades, pero cuando hablamos ya de que los hijos se vayan con papá o con mamá, para ustedes, ¿quién es el mejor o el más opcionado a mantener esto de los niños? La crianza, que es lo más importante. Bueno, esa es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja y de hecho hay mucha discusión al sentido. Personalmente pueden tener una opinión, ¿no? Pero tal vez jurídicamente hay otra respuesta. Sí, nosotros partimos de la idea, tanto en derecho de familia como en mediación, que no hay recetas que se puedan aplicar a todos por igual. Si nosotros tuviéramos o podríamos afirmar que esta tabla funciona perfecto para todo el mundo, pues estaríamos pues mintiendo, porque no es así. Al ser cuestiones objetivas o generales, tiene sus niveles de errores, ¿no? Va a haber alguno que no se ajusta a la realidad de la familia, porque es como darle la misma receta a todo el mundo. Y la familia es diferente, no hay familia que se repita, es única. Entonces, si es que nosotros vamos a ver quién es el mejor progenitor o quién es el progenitor más idóneo para ejercer el cuidado y la tenencia, tenemos que evaluar la dinámica familiar, es decir, cómo ha venido funcionando la familia antes del divorcio. Si, por ejemplo, se da el caso de que el papá era el que ejercía el cuidado antes del divorcio porque la mamá a lo mejor viajaba mucho, etcétera, nosotros o al menos somos de la teoría de que hay que seguir ese modo de vida, no se tiene por qué ver afectado en el divorcio, porque es la manera como la familia estaba funcionando, es decir, si el hijo pasaba la mayor parte del tiempo con su padre, ese cambio tan brusco los niños, ¿no? Exacto. Eso es lo que se busca. Entonces, esa es una de las teorías. Hay otras, ¿no? Hay otras que dicen que la madre, hay otras que dicen que hay que evaluarlos psicológicamente ambos progenitores, pero personalmente a mí me gusta como el menor impacto para el niño o para el hijo o la hija, es decir, seguir el modo de vida que ellos tenían antes de la separación. Me parece que eso es lo que menos impacto causa en este cambio familiar. Así es. Cristian, ¿los niños desde qué edad ya pueden decidir? Bueno, ellos son escuchados a partir de los 12 años, ¿no? A partir de los 12 años... ¿Qué tan peso tiene esta opinión de los niños? Bueno, los jueces generalmente le dan bastante peso porque van a determinar
en virtud del criterio de los niños, cuál es el padre más adecuado según ellos, con cuál ellos se sienten mejor. Sin embargo, este ya es un criterio personal mío, yo creo que un niño a esa edad podría no estar teniendo muy claro el panorama. Las situaciones son distintas, los niños son criados de forma distinta, las familias son distintas y eso podría generar de alguna forma ciertas transformaciones en lo que los niños van viviendo. Y si es que no tienen un criterio asentado, podrían ellos dejarse seducir de alguna forma por alguna situación que no es circunstancial y que no es profunda por parte de uno de los padres para disuadirles y llevarles con ellos. Entonces, pero pese a eso, los niños a partir de los 12 años, según la ley, ya pueden ser escuchados. Sea hombre o sea mujer. Sea hombre o sea mujer. Ahí está. Bastante interesante, ¿no? Porque a veces dicen, no, los niños no tienen ninguna, ni voz ni voto aquí, acá es de adultos, pero no. Ahora ya sabemos, ¿no? Que entonces los niños tienen una voz bastante también pesada en cuanto a quién va a hacerse cargo de ellos. Hablamos ahora entonces en que esto es parte también de la mediación, el saber escoger con quién se va. Lo que ahorita acabamos de hablar, ¿también es parte de la mediación? Lo que hacemos nosotros en mediación es un poco poder escuchar, y esa es la ventaja que tiene la mediación versus la audiencia que tú tienes al juez, ¿no? Frente al juez. Es que cuando estás frente al juez, el juez tiene unos 40 minutos o una hora para resolver el caso. Y no tiene tiempo para escuchar, o no son cosas que importe dentro del proceso judicial, toda la historia familiar que hay detrás del conflicto. En mediación nosotros nos damos ese tiempo. Si tenemos que hablar 2 horas y luego 2 horas más o 4 horas sobre la historia que hay detrás del conflicto, lo hablamos y dejamos que la gente se exprese. Luego de esto, pues mágicamente el conflicto baja de intensidad y las personas empiezan a recuperar capacidades cognitivas que habían perdido durante todo este conflicto en el que estaban envueltas, ¿no? Entonces nos damos ese tiempo de poder hablar, de poder descubrir cómo era su historia de familia, cómo les gustaría, cómo se sienten los niños, y son ellos, son en la mediación entonces que también se involucran los niños. Sí, cuando es necesario y ellos quieren estar ahí y tienen una edad adecuada, sí, claro, les permitimos estar dentro de esta sesión. Sí, en una sesión familiar sí, claro. Muy cuidada, ¿no? Escucharles en la también, que ¿no? se puede hablar ciertas cosas. Sí, no hemos tenido todavía el caso en que hemos hecho una reunión familiar con los niños, porque los padres tratan de pues mantenerlos al margen del conflicto, o que no se enteren de las cosas que están pasando, pero de pronto en algún momento sí es adecuado, no en la primera reunión, pero digamos cuando ya esté el conflicto de alguna manera bajado de niveles de intensidad. Ya pueden reunirse toda la familia y por supuesto escucharse, ¿no? Escucharse y expresar lo que se siente. Así es. En ahorro de tiempo, ¿hasta cuántas sesiones se llega con esto? Bueno, todo depende, cada situación es distinta, pero si es que el nivel de conflictividad no es mucho, en una sesión podría resolver una situación que venía 2, 3 años acarreándose en la vía judicial. O sea, todo depende del nivel de conflictividad que tú tienes en cada caso. No todos los casos, no todos los conflictos son similares. Y hay que entenderle al conflicto, hay que entender la base del conflicto y qué hay atrás de ese conflicto. En la mediación también encontramos lo que es las visitas, tanto de padre o de madre. ¿Cómo se lo hace esto? Bueno, eso es, creo que lo que más tiempo nos lleva. Las personas creen que el problema es la pensión de alimentos, y la experiencia nos ha dicho que en discutir cuánto se pasa por alimentos, porque siempre lo tratamos al final, nos lleva 5 o 10 minutos. Lo que nos lleva varias sesiones es precisamente quién ejerce el cuidado, cómo lo ejerce y cómo se realizarán las visitas, ¿no? Y normalmente, ¿cómo se lo hace? Lo que te establece el juez es cuando, bueno, si los padres se llevan bien, hay visitas abiertas, es decir, que puede ejercerlo pues como ellos se pongan de acuerdo. Si los padres no tienen una buena relación, el juez es el que dispone las visitas. Generalmente lo hace un fin de semana para la madre y un fin de semana para el padre, ¿no? Y la tenencia, es decir, de lunes a viernes le corresponde a la madre.
Casi siempre es así, salvo que sea al contrario también, ¿no? Puede ser que la tenencia la tenga el padre, la madre es la que visita. La que visita, ¿no? Generalmente es así, pero esta fórmula, que es una fórmula pues igual para todos, no puede funcionar de manera perfecta para todas las familias. Imagínense que a todos los niños del Ecuador le pusieran la misma fórmula. Pues evidentemente no. Eso no está dentro de los marcos. Entonces, encontramos muchos casos, encontramos diferentes situaciones. Para terminar esto, ¿qué pasa si es que en medio de, ya llegaron a la mediación, están ya en el proceso de empezar a cambiar sus vidas y cumplir con todo lo que han establecido en la sesión de mediación? ¿Qué pasa si uno de ellos incumple con lo que quedaron? Bueno, en la mediación, al final de una mediación, tú lo que tienes es un acta, firmas un acta, las partes firman un acta en donde están todos los acuerdos recogidos. Esta acta tiene el mismo valor que una sentencia. Si la incumples, se ejecuta automáticamente todo lo que estaba ahí, todo lo que está indicado en el acta, porque tiene el valor de sentencia. Entonces, ahí es donde nosotros volvemos a por qué nos ahorramos tanto tiempo respecto a un juicio. Porque un juicio tienes todo un proceso enorme. Y para llegar a una sentencia. En la mediación tienes un proceso amigable donde las partes arreglan, llegan a acuerdos y tenemos al final un acta con el valor de sentencia. Así es. Muchísimas gracias, Joana, Cristian, gracias por estar con nosotros. Estuvimos hablando de lo que es conflicto de padres, situación e hijos con Joana Ponce y Cristian Proaño. Muchísimas gracias a ellos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de En Familia. Nos despedimos ya, será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.